Me llama la atención que solo con 94 envergadura y ese área tan pequeña. O sea, ¿cómo poder bombear tanto tiempo? Yo es que no podría en aguas planas. Pues igual lo llevo 30 segundos, es, pero acabaría reventado en agua plana ya. yo creo que la técnica es también, aparte de lo que tú decías del take-off, Mm. luego tener una buena técnica para bombear vamos, es lo segundo que Ya, hay ya. que tener. Porque, o sea, yo más que el hecho de bombear con el pie de atrás o adelante y tal, yo realmente, o sea, sentía el foil. Sentía cuando estaba muy bajo, la tabla muy baja o muy alto. Sentía cuando se me quedaba el foil pues casi sin lift y me iba a caer. Entonces, ese juego de como sentir lo que hay debajo de tus pies a nivel de pues, velocidad, lift, etcétera, yo diría que va, vamos, de la mano con todo. O sea, no es simplemente la técnica de bombeo de, pues, con los brazos, con ese movimiento así como un péndulo, Mm. sino también saber cuándo el foil te pide. Porque igual estás bombeando demasiado y estás yendo, o sea, y te cansas demasiado. Entonces, Ya. hay un balance ahí entre lo que te pide el foil, lo que tú puedes darle, tu técnica también. Ya, ya, pero que es muy diferente a aguas planas, ¿eh? Porque yo todo eso en No, aguas sí, planas sí, sí, controlo, sí. pero es que Sí, en el sí. mar no. No, sí, Ahora, yo te he visto tus vídeos y flipo con lo que haces. sí, O sí, sea, a pero en mí me aguas planas, da... porque en cuanto el mar se empieza a mover, claro, también yo creo que tengo los pies más separados para Mira, mantener justo equilibrio te iba a y... decir que la siguiente pregunta sería eso, ¿cuál sería la técnica, ¿no? de bombeo en el mar? Porque Mm. yo sí que he visto a gente que viene del mundo del surf y tiene un stance muy amplio, muy ancho, que vamos, es normal. Gente que vive 10 15 años haciendo surf, es que es imposible que le cambies el chip en un mes. Entonces o sea, yo para mi referente de surf era Kane D. Wild, que en Instagram es KD Maui. Y es un chaval que ya en el 2017 o 18 vamos, hacía lo que hacemos ahora. O sea, hace ya 10 años hacía barbaridades. Hacía con sus propios foils, con sus propios estabilizadores. O sea, un genio. Pues yo me fijaba en él que llevaba un stance ridículo. O sea, pues como un palmo. O sea, muy, muy, muy junto a los pies. Entonces, escuchando sus podcasts, me fijé que lo que hacía era pillar la ola. Una vez en la ola, pues puedes jugar con el pie de atrás. El de adelante tiene que estar siempre más o menos estático. Pero el de atrás lo puedes mover hacia atrás. O sea, más hacia el tail. Si quieres girar, si quieres maniobrar, etcétera. Pero una vez que te vas yendo hacia atrás, o sea, cuando haces esa tangente con la ola y te vas a por la siguiente ola, el truco está en mover el pie trasero hacia adelante un poco. Es decir, reducir tu stance. Porque él decía que es mucho más eficiente, o bueno, o que al menos le iba mejor bombear con el peso, o sea, con el pie delantero, con la pierna delantera, que con el trasero. Porque así podía pusear el foil más hacia abajo que hacia arriba. Es decir, Ujú. no bombear con el pie trasero, sino con el delantero, o más o menos con medio y medio, porque así él podía proyectar mejor el foil, es decir, o sea, más que nada mantenerlo en plano, el foil. En lugar de hacer como picos, como en montañas, de bombear Mm. con foils muy grandes, que tienes que ir como hacia arriba, hacia abajo, que es como que te cuesta bombear, pues él decía que con foils ya un poco más high aspect, que el truco era mantener como siempre como un nivel así Mm. de foil. Entonces, bueno, yo probé eso y realmente se nota. Yo notaba que en la ola pues te pide más el carbeo, pues tener un stance un poco más ancho y un poco más offset. Y luego, una vez que te vas para atrás, yo movía el pie trasero hacia Ujú. adelante y bombeaba. O sea, notaba que me hacía falta hacer más fuerza con el pie delantero Ya. y realmente notaba que iba mejor.
Ya, bueno, en aguas planas realmente también es lo mismo. Si juntas los pies eres más Eso es. eficiente, pero ya en aguas planas se nota que el equilibrio es peor. Obviamente, O sea que en el obviamente mar no te digo nada. tienes. Claro. Pero bueno, como más recto, o sea, no vas pillando la ola, yo creo que el chico se dio cuenta de eso, de que como vas a por la ola y vas a hacer como mucho un giro para pillarla, que de hecho cuando vas a hacer el giro ya puedes cambiar el pie trasero y ya haces el giro, ya, es así, ya estás configurado en un buen stance. Pero bueno, obviamente es mucho más Ya, inestable un stance ya, pero bueno, entiendo estrecho. que es como todo. Entrenando con el stance más corto, al final, metiendo horas, le vas cogiendo el equilibrio y Mm. Pero irás bueno, mejor. yo tuve la misma sensación, ¿eh? O sea, realmente o sea, yo me vine abajo porque empecé a pillar olas y decía, hostia, es que no puedo bombear. Claro, y luego iba a Pantalán y decía, pero si esto está chupado. Y no entendía. Y al final fue acostumbrarme. Obviamente una ala muy larga, muy grande, pues igual tiene sus pros para agua plana, pero igual en agua muy turbia, muy turbulenta, te perjudica, porque tienes tantos como zonas inestables de agua que el foil no va a ir pues, tan plano. O sea, Ujú. al tener más superficie, pues se va a ver más afectada por todo lo que hay Sí. alrededor suyo. Vale, ¿y de tablas que has probado? ¿Has cambiado mucho? No, lo que te he comentado, una 4.6 creo que era, casi de 40 litros, que para mí era demasiado, pesaba muchísimo. Mm. Y luego hablé con el chico con Echevarne de San Juan de Luz, y le dije, oye, el tío porque yo me fijaba en él, y todo lo que tenía él, yo dije, va, pues esto funciona, si él va, yo iré. Y le pregunté por el shaper este francés POM, que hace unas tablas increíbles. Pues dije, pues mira, si me da su contacto tal, pues hablo con él y a ver qué tal. Y me hizo una custom, la que Mm. tengo esa 4 por 30 litros. Carbono, supongo, ¿no? Sí, sí, muy ligera y es que más, a mí no me hace falta más. ¿Y la superficie convexa o...? Claro, la tabla es del 2021, entonces tiene eh, como doble panza, o sea, tiene como doble Ah, en cóncavo, medio hace un pico también. pero que no hace nada, realmente no hace nada. Ah, no. Yo creo que no. O sea, hoy en día las tablas son ya todas como totalmente medio como de surf. O sea, Sí, la mía es to- como de surf, hace un poco, incluso curva hacia abajo un poco. sí, sí. O sea, que tenga panza tal, pero todo el tema que había antes con las tablas de Wing también, que hacían como cortes raros atrás y tal, yo creo que eso no. Lo importante es que sea de carbono y que sea ligera, ¿no? Sí, y yo creo que ya, vamos, con diseños que hay hoy en día de tablas, pues mucho más eficientes para desplazar el agua, como, por ejemplo las de Kate, las de Katie, son como una ballena. O sea, tiene una panza enorme que va muy bien, porque al ser redondo desplaza el agua y no te reduce la velocidad. Pero para el surf yo creo que no te vas a, no vas a estar afectado por el shape del bottom de la tabla. No, Igual el tail sí que conviene o sea, que sea un poquito, que tenga pues como una banana, un poco, ¿sabes? Para que te empuje la ola. No sé si me explico. O un poco plana, o sea, digo, que para no esté abajo te hacia refieres, abajo. ¿no? Sí, sí. O sea, mi tabla tiene como eso, como un poco cuña, el tail, que bueno, yo creo que empuja la ola a la tabla y eso me ayuda a pillar la ola. Y el nose lo mismo, el nose pues un poco levantado para no pinchar Vale, o sea, en te la refieres a ola. la parte de atrás del tail que te hace como que le empuje la ola. Sí, yo creo que eso, Ah, vale. al ser tablas tan gorditas, como son más cortas que las de surf, pues al final el volumen lo sacas por el grosor. Pues yo creo que le vine, vamos, yo noto que las olas que puedes pillar con el foil son mucho más pequeñas que con una tabla de surf normal.
Mm. O sea, sin hablar de un tablón, pero sí, yo he pillado olas que son, vamos, ridículas. O sea, al final el foil se embala y tú te pones de pie y a bombear. O sea, Vale. pero bueno, yo creo que sí, eso, es importante los litros. O sea, una tabla que estés cómodo. Ya, yo es No que sea, me suele costar mucho llegar al pico. Acabo siempre reventado, entonces me eso a gusta mí tener también me muchos litros. pasaba, ¿eh? Eso a mí también me pasaba, sí. No tengo buena Pero técnica, pero ya con el surf antes del foil también muchos días fracasaba porque intentaba llegar al pico y decía, mira, me voy para casa, que no llego nunca. yo cuando empecé también sufría de eso, de no estar en forma y no tener buena técnica de remada. Y pues imagínate, con una tabla luego de 4-4, pues es que o sea, remaba al pico y si pillaba una ola decía, hostia, tengo que volver ahora para el pico. Yo por eso quiero conectar, para no tener que remar al pico. Y claro, luego pues, ya me decía la gente, oye, pues tú, o sea, al pico no hace falta que vayas, te pillas la espuma y te vas bombeando. Eso es. Sí, es la ideal.